Bien, y ya sobre el cierre de este 22º Congreso de la Red de Carreras de Comunicación, Comunicación en Territorios, Construcción Colectiva de Sentidos, nos toca una actividad, una grata actividad, como es la presentación de libros, de revistas, de nuevos materiales de estudio para que, bien, para quienes estamos en el mundo de la comunicación y de la educación podamos seguir nutriéndonos. En este caso, los materiales que nos van a traer son de la Universidad Nacional de Quilmes y la revista de la red de carreras, la RedCom. En primera instancia, vamos a ver, a escuchar y a ver a Leonardo Murolo, quien va a presentar su libro Series Web en la Argentina. Seguidamente, Soledad Ayala, quien nos va a presentar su material El reinado del papel, prácticas de lecturas universitarias, un análisis desde la construcción social de la tecnología. Y finalmente, Pablo Bilic presentará, como decíamos, la revista RedCom. No les robo más tiempo a los expositores, a quienes han hecho las producciones, así que le doy paso a Leonardo Murolo y, bueno, te escuchamos. Y al final, sí, las invito a hacer preguntas por el canal de YouTube para enriquecer el debate y las dudas que vayan quedando de estas presentaciones. Leonardo, te escuchamos. Gracias, Sebastián. Bueno, saludar a los compañeros de sala acá en estas ventanas que nos hemos acostumbrado desde hace un año a usar asiduamente, a Sole, a Dani y a Pablo, y agradecerles la compañía en este espacio también. Bueno, vamos a presentar nuestro librito Series Web en la Argentina. Antes de contarles el contenido, de qué trata y algunas formas de entrarle al libro por si quieren buscarlo y leerlo, algunas claves para ayudar su lectura y por dónde buscar determinadas cuestiones, contarles el contexto, la aparición, la génesis de esta investigación. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes participamos de investigación hace muchos años, de un programa de investigación que, bueno, va cambiando sus nombres y sus intereses, que los va ajustando cada unos cuantos años, pero en términos generales nos ocupamos de las tecnologías digitales, las prácticas de comunicación, la educación, y dentro de ese programa varios proyectos que dialogan alrededor de estas temáticas, ¿no? Las tecnologías, los medios de comunicación, los tradicionales, las redes sociales, las narrativas, los discursos, etc. Ahí, hace unos años, con un equipo que se mantiene todavía, propusimos un proyecto de investigación que se titulaba Nuevas pantallas, usos y narrativas de la comunicación en las tecnologías digitales, y actualmente llevamos adelante otro proyecto que se titula Tecnologías, Política y Cultura Popular, usos de la comunicación en redes. Desde ahí nos interesan dos grandes líneas o dos grandes temáticas. Una tiene que ver con los usos de las tecnologías por parte de jóvenes. Varios en el proyecto trabajan en esa dimensión, en tesis, en becas, en diferentes formas. Y la otra línea tiene que ver con los consumos audiovisuales contemporáneos, actuales. Ambas cuestiones dialogan porque en la perspectiva metodológica, cuando entrevistamos jóvenes, aparecen fuertemente entre sus usos tecnológicos los consumos audiovisuales, y cuando hacemos trabajos de narrativas vemos que hay ciertos correlatos en estas cuestiones que les interesan a los jóvenes en las formas de contar el audiovisual contemporáneo de manera efímera, breve, multipantalla, transmedia, etc. Ahí hace unos años pudimos conjugar algunos objetos de estudio que provenían inclusive del campo de investigación como interés, y ver algunas dimensiones o categorías de análisis para abordarlos. Uno de ellos son las series web, porque dialoga con el universo youtuber, con el streamer, con el maratoneo de series, dialoga con la cámara vertical, con lo instantáneo, con las redes sociales de la pura imagen, como es constituirse como sujeto semiológico para presentarse, como ya decía Goffman hace muchos años, ¿no? La presentación de la persona
en la vida cotidiana, bueno, en la vida cotidiana digital, la selfie y las diferentes formas de narrar, aparece un formato audiovisual como la serie web hace poco más de una década, que se va consolidando con el tiempo. Tenía algunas anotaciones para compartir. En primera instancia era contarles esto del proyecto y programa de investigación, donde desarrollamos en la Universidad Nacional de Quilmes estas indagaciones. En segunda instancia, también en el marco de la universidad, la editorial de la UNQ, que hace posible que publiquemos un trabajo como el que estamos presentando, en una nueva colección, que es la colección Medios y Redes, en donde salió en primera instancia un libro de Jesús Martín Barbero, y también se dio la oportunidad de publicar una investigación local, nuestra, de la universidad, y nueva como esta. Así que potenciar y subrayar que la institución impulsa estos desarrollos. En segunda instancia, contarles también que se inscribe esta investigación en una cantidad de intereses alrededor del audiovisual. Nosotros podemos encontrar audiovisual en la web de múltiples características. En primera instancia podrían ser películas o series televisivas y de cine que aparecen en la web, en general en los bordes del mercado, ¿no? Muchos de nosotros utilizamos o hemos utilizado Cuevana o alguna de estas páginas para ver contenidos. Otra dimensión podrían ser las producciones amateurs, ¿no? Tutoriales o fanvideos o para escuchar alguna canción que no tiene videoclip, encontramos que alguien produjo uno y demás. Y finalmente, el interés de este libro, que es las producciones específicas para Internet y aplicaciones de celulares y demás, que son breves, que tienen una serie de características. Cuando nos preguntamos qué son las series web, a qué podemos llamar serie web, bueno, son formatos audiovisuales breves, de entre 5 y 10 minutos, ¿no? Pensados ya para los nuevos medios, muchas comillas, para las redes sociales, las aplicaciones y para ser vistas en celulares, por ejemplo, que tienen también forma de temporada, como las series televisivas, que pueden tener 1 o 2 temporadas, pero también de entre 6, 7, 8, 9 capítulos como máximo, y va a haber una serie de características que nos van a proponer una pregunta. La primera de las 2 grandes preguntas que se sienta el libro. Vamos a encontrar características del lenguaje, ¿no? ¿Cómo se utiliza el lenguaje audiovisual en la serie web? Bueno, ¿cómo son los planos? ¿Cómo está utilizada la escala de planos? Si son planos más cortos, porque probablemente se vean en pantallas de menores dimensiones que el cine y la televisión, los colores, el uso no del videograph, la voz en off y demás. Entonces, este conjunto de cuestiones que podemos encontrar en un nuevo formato audiovisual nos va a proponer la pregunta por la identidad audiovisual. El primer capítulo del libro, que es un tanto más teórico, intenta hacer un marco y dar respuesta a qué es esto y cómo es esto, y por dónde circula y demás. Se va a preguntar por la identidad audiovisual e incluso propusimos como título de este primer capítulo ni cine ni televisión. Vieron que la identidad en términos generales se construye también en oposición, por lo cual, ¿por qué no es cine? ¿Por qué no es televisión? ¿Por qué no es video, como conocemos? ¿Por qué no es videoclip o tráiler? ¿Por qué no es esto una serie web? Y va a empezar a hurgar el libro sobre la identidad audiovisual, la primera pregunta que se hace, y con el correr de las páginas intenta responder si existe tal cosa como una identidad propia. La segunda cuestión que se va a preguntar el libro es por la construcción y constitución o no como industria cultural autónoma. Allí, dentro de esta pregunta, podríamos esbozar líneas como hay diferentes rutinas productivas para la serie web, siempre mirando a las predecesoras que trabajan con el lenguaje audiovisual, al cine y a la televisión, por ejemplo, al video, ¿no? Hay rutinas productivas específicas, hay un modelo de negocios específico para la serie web que se va construyendo con el tiempo, siendo que no corta entrada como el cine, no vende publicidad como la televisión en los cortes comerciales. Bueno, ¿qué sucede ahí? Y vamos arribando a algunas posibles respuestas. Luego, el libro propone 2 grandes momentos
porque en nuestras elecciones para una investigación, todos sabemos que hay que focalizar, que hay que recortar, que hay que buscar un objeto para poder abordarlo, decidimos trabajarlas en Argentina, pero no es un invento argentino, ni es un caso solamente de nuestro país. A escala mundial existen series creadas para aplicaciones móviles, creadas para Internet, para diversas web, con estas características, y se van conociendo y afianzando de esta manera. Elegimos trabajar Argentina desde un posible comienzo, desde una primera serie donde pusimos un umbral que fue en 2008, hasta cerrar en 2018 y hacer una fotografía, un video y una fotografía sobre este devenir de 10 años. Pudimos relevar 231 series con estas características que están en la web y en telefonía móvil. Pudimos verlas y caracterizarlas de múltiples formas. Por lo cual es un estudio realizado en 10 años, con producción de 10 años y en Argentina. En ese sentido, pudimos ver dos momentos. Un primer momento que comienza desde 2008 hasta más o menos 2012-2013, en donde tienen fuerte ímpetu en la producción productoras independientes, televisivas, inclusive de marcas de cualquier otro producto, un banco, una marca de cigarrillos, digamos, produciendo series de ficción para Internet, publicitándose, promocionándose. Quienes no tienen nada que perder e inclusive destinaban dinero de publicidad a realizar ficciones seriadas para Internet, probaban, ensayaban el formato. Luego de ese momento, donde también hubo propuestas y apuestas amateurs o independientes, tiene lugar tres grandes dimensiones a las cuales el libro le dedica un capítulo a cada una. La primera es pantallas que las programan, es decir, vamos a encontrar espacios, sitios, que no son YouTube o Vimeo o algunos de esos para ver multiplicidad de videos, sino específicos donde ver series web que van consolidando aquello que llamábamos hace un ratito industria o espacio cultural, ¿no? Estos son un 3, la Universidad Nacional de 3 de Febrero proponiendo un espacio bastante novedoso solamente de series web con estas características, que son 3, FWTV, Cinear, el Estado con mucha potencia, ¿no? Cinear proponiendo cine, películas, pero también solapas donde hay series televisivas y web, y finalmente Contar, ¿no? En algún momento fue CDA, y, que fue desmantelado por el gobierno anterior, y luego se pudo volver a recuperar algunos de esos contenidos en Contar, produciendo series web propias. Esos espacios, las pantallas que los programan, nos dan uno de los indicios para poder afianzar la idea de que existe una incipiente industria cultural autónoma o con pretensión de serlo. La segunda dimensión es ver el financiamiento y de dónde se pueden producir estas ficciones, y vamos a encontrar convocatorias que las financian. Ya decíamos, no se vende entrada, no vende publicidad, se financian de 3 o 4 formas. Una son las convocatorias que se realizan de manera nacional, provincial e inclusive algunas regionales. Nacional, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Encontramos una categoría para televisión y nuevos medios, se llamó en algún momento, y luego focalizaron en serie web específicamente dándole entidad. La Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, ahí hay una forma local, y algunas provincias, la convocatoria más importante es la de Espacio Santafesino, la provincia de Santa Fe convocando mediante industrias creativas la producción de series web, 3 series web cada 2 años, con dinero suficiente para producirla. Digo, esas son como las incipientes que luego tuvieron otros correlatos. Primera dimensión, pantallas que las programan. Segunda dimensión, convocatorias que las financian. Y tercera dimensión, que nos parece importante y constitutiva para una incipiente industria cultural, es la premiación, el reconocimiento y la crítica. Bueno, hay festivales específicos, premiaciones específicas, y cierto, no digo periodismo especializado solamente en esta cuestión, pero quienes trabajan cultura popular, espectáculos y series o audiovisual también empezaron a dedicarle notas, inclusive en los principales diarios nacionales, a este formato. Estos relevamientos, las notas, los festivales nacionales e internacionales, las premiaciones y demás, tienen un lugar en el libro para dar cuenta de esta conformación, tratando de satisfacer las dos preguntas. ¿Hay identidad audiovisual autónoma, propia, sacándole la ficha
a cómo se cuentan las series web, cuánto tienen de efímero, cuánto tienen de instantáneo, cuánto tienen de pensar en una pantalla de 7 pulgadas, digamos, de un teléfono o de una notebook para quienes la están viendo, pensando en unas audiencias diferente a la del cine, que está quieto mirando la pantalla, ¿no? En supramovilidad y superatención, decía Christian Metz, ¿no? Estábamos en el cine, solo viendo cine. En televisión, quizás viendo televisión con amigos o haciendo otras cosas, gritándole al partido de fútbol o a la telenovela. La serie web se ve en un aparato, teléfono o computadora, en el cual también hacemos otras cosas, y podemos minimizar, podemos comentar, podemos escuchar una canción, si algo nos aburre lo sacamos enseguida. La idea de retención, de viralización, tiene mucho más que ver con este formato que con otros. Entonces, la primera pregunta tenía que ver con esto, con las características formales, y la segunda con la constitución como industria concretamente. Allí también el libro va a hablar de volúmenes de producción año tras año, y en la totalidad de los 10 años que propusimos indagar, bueno, va a haber ahí gráficos y demás cuestiones. Deja abierta la puerta a continuar investigaciones específicas sobre cuestiones que nos interesaron mucho, que son las temáticas que tratan las series web. Encontramos que hay un corrimiento de cierta moral televisiva del prime time, de los canales líderes. No profundizamos en este libro, pero sí en otros trabajos que se meten a discutir estereotipos. Por ejemplo, la serie web Gorda discute la gordofobia, los estereotipos estéticos. Diferentes series web como Plan B o algunas otras se van a posicionar en protagonismo LGBTIQ+, ¿no? Digamos, con algo que en el prime time del canal líder por ahí no aparecía de esta manera, y después mucha crítica a los medios. Las series web van a plantear crítica a la televisión, a las agendas televisivas y demás en algunos casos. Finalmente, va a constituir cierto star system propio de las redes, de influencers, ¿no? Lo llamamos influencers, lo llamamos también podcasters, y que también estos actores, actrices son guionistas, directores, realizadores, y hacen muchas veces stand-up, ¿no? En Argentina la serie web tiene una impronta de comedia más que de otro género. Ahí está el pantallazo, valga la redundancia, pantallazo del libro que estamos discutiendo. Dejamos abierta a consultas, preguntas o lo que crean pertinente. Muchas gracias, Sebastián y compañeros. Quise decir esto siempre. Estás muteado, Sebastián. Un año de pandemia y seguimos con el tema del muteo. Nunca vamos a aprender. Gracias, Leonardo. Te comentaba que fueron llegando varios comentarios, varias intervenciones por el canal de YouTube, o incluso me llegaban por WhatsApp. Sintetizo, felicitan la tarea que están haciendo y agradecen si comparten el link para poder ver el material y demás. Y después otros comentarios que ya lo veremos al final. Seguimos en la continuidad de estas presentaciones, y ahora es el turno de Soledad Ayala y de Daniel Badenes, que va a hacer la presentación de El reinado del papel. Daniel, te doy la palabra y coordina vos la presentación, que sos quien conoce bien de cerca el trabajo de Soledad. Bueno, gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Es un placer esta mesa para mí. En verdad conozco los 3 trabajos que se están presentando. Es un placer la mesa porque son 3 grandes amigos y colegas muy queridos, y son proyectos que conozco desde sus inicios. Los 7 años que llevo a la revista Revcom como un esfuerzo de esta red, de la cual es este congreso, y es una construcción colectiva y federal en la que hemos participado muchos. El libro de Leo, que es un libro pionero en su tema, y además Leo es un compañero de la Universidad de Quilmes que hace más de una década, cuando pocos hablaban de las nuevas pantallas, nos habla de las nuevas pantallas. Y Sole, a quien conozco también hace muchísimos años, creo que desde el 2008, allá por un congreso en Rosario, que nos presenta también otro libro que yo diría, si hay algo en común entre el libro de Leo y el libro de Sole, es que son
dos libros que son punto de partida para nuevas investigaciones. Que uno, digo, que a veces uno podría decir, bueno, estos datos se pondrán viejos. Sí, puede ser, pero sin embargo los libros nos siguen permitiendo pensar temas a futuro y son dos libros muy sólidos, muy consistentes, y en ese sentido son inspiradores para quienes investigamos. A mí me toca hoy hablar de El reinado del papel, prácticas de lectura universitarias, un análisis desde la construcción social de la tecnología, el libro de Soledad Yala. Si tuviera que resumir sintéticamente el libro, básicamente recurriría al subtítulo y al título, porque ahí está todo, está la pregunta, está el enfoque y está la principal conclusión, simplificando. Digamos. Primero que nada, a ver, es un libro sobre prácticas de lectura o de lecturas. La pregunta por las lecturas tiene larga data y al mismo tiempo es innovadora. Para quienes venimos de la historia de los medios o de los estudios de edición, sabemos todo lo que implicó el pasaje de pensar de los textos al libro y del libro a las lecturas. Digo, hay grandes transiciones epistemológicas en esa pregunta que va de los textos al libro y del libro a las lecturas. Y quienes somos del campo de la comunicación, estamos en un congreso de comunicación, sabemos que la lectura, como los consumos, no es un acto repetitivo, mecánico, automático. Por eso cuando ustedes lean este libro, y les recomiendo enfáticamente que lo lean, no van a leer el mismo libro que yo. Digo, la lectura tiene esa construcción de significados permanente que no solo hace la autora, en este caso del libro. En el caso del reinado del papel, la pregunta que Soledad Ayala se hace por la lectura es una pregunta que cobra relevancia en un contexto de avance de los soportes digitales. Digo, un avance de los soportes digitales que no pareciera ser tan rápido en el ámbito de la cultura escrita, lo cual origina la pregunta inicial del libro, que es, bueno, ¿por qué motivos en una sociedad que se dice cada vez más digitalizada sigue predominando el soporte papel para leer? Digo, es una pregunta sencilla, a partir de la cual Soledad despliega una enorme investigación capaz de reconocer lo complejo, los grises, lo híbrido, lo poroso, e incluso de desafiar sus propias certezas. Digo, me parece que eso es lo valioso de este trabajo, que quisiera, sin robarle todo el tiempo a ella para que pueda comentar también algunas cosas del libro, resumir o reseñar como presentación en unos pocos puntos. En principio, decir que, por un lado, propone nuevas perspectivas para pensar las prácticas de lectura. Digo, en su caso, y ahí decía, me remito al subtítulo, la construcción social de la tecnología como un enfoque que implica una mirada no determinista, multidimensional, que ella a su vez complementa con el enfoque de la semiótica, pero en principio la mirada CST, la mirada de la construcción social de la tecnología, ordena el estudio de las prácticas de lectura en tres grandes niveles analíticos. Por un lado están los materiales, el diseño de los materiales, digo, el material como la punta del iceberg, dice ella, digo, partiendo de los objetos puede identificar y analizar las interrelaciones sociales y tecnológicas. En un segundo nivel está la relación que establecen los usuarios, los lectores en este caso, con los materiales, y sabemos que sin sujetos, sin lectores, sin grupos sociales no hay tecnología, no hay usos posibles, y acá indudablemente está además la impronta de Michel de Certeau, ¿no? Digo, esta idea de que en los usos, y en los no usos, pero en los usos cotidianos, es donde los lectores despliegan procesos creadores, resistentes, asociativos, diferentes de los esperados en aquellos o de aquellos para los cuales determinados soportes o formatos fueron inventados, fabricados. Y en un tercer nivel están los rasgos contextuales, digo, rasgos contextuales que atraviesan tanto al diseño como a los usos, esto es, la necesidad de no perder de vista las relaciones de poder, los factores sociales, los factores educativos, legales, económicos. Un nivel que agrega complejidad y que justamente es el que le permite pensar, avanzado el libro, esos problemas o esas barreras técnicas y educativas, dice ella, que frenan ese avance de lo digital en el ámbito de la cultura escrita. La segunda cuestión que quiero destacar es que hay un enorme de campo. El libro tiene detrás una doctoral y es una tesis con un trabajo sólido. Soledad trabajó con primarias, es decir, construyó su propia matriz de datos. Y entonces cuando ustedes lean el libro, en el desarrollo se van a encontrar
entrevistas, encuestas, observaciones de lugares de lectura y de otros espacios estratégicos, por ejemplo, fotocopiadoras en las universidades, digo, un espacio clave en el que descubre muchas cosas. Grupos focales, quizás parte de los testimonios más ricos que hay en el libro vienen justamente de grupos focales. La tercera cuestión que quiero decir es que, y destacar, es que piensa la lectura más allá de los libros. Fíjense que dije hasta ahora materiales de lectura y no libros, porque en efecto la investigación observa una multiplicidad de materiales que se utilizan para leer, que incluye libros, por supuesto, pero también fotocopias, apuntes de cátedra, textos impresos, textos escaneados, archivos de Word, PDF, PowerPoint, cosas que están en un CD o en un pendrive o en un campus virtual, digo, distintos soportes, distintos formatos. Digo, y aquí les spoileo un poco el libro, pero el análisis de los materiales, entre otras cosas, pone en cuestión nuestros imaginarios sobre lo digital. Digo, en general, cuando hablamos de lo digital, de textos digitales, pensamos en hipertextos, y eso, Soledad no encuentra eso en la investigación, por el contrario, lo que encuentra en estos materiales de lectura de los universitarios es que se caracterizan por la linealidad, digamos, por una reproducción de lo impreso en términos de que presentan la misma división de párrafos, el mismo diseño de página, la misma lógica expositiva y de diseño que un texto hecho para ser impreso, hecho para ser leído en papel. Eso me parece que es otro punto interesante. Una cosa más que quiero destacar es la capacidad de romper las dicotomías una vez avanzado el libro, digo, pensar los grises, dejar obsoletas las dicotomías, dice en algún momento, poniendo en diálogo lo que se creía opuesto. Miren, cito un ejemplo de la página 59 de este libro que les recomiendo, que pueden descargar bueno, los dos libros de los que estamos hablando los encuentran en ediciones.nq.edu.ar. Dice Soledad: las prácticas de lectura actuales se caracterizan por poseer rasgos de complementariedad según la necesidad. Del papel a los bits, de los bits al papel y de los bits al papel, esta articulación crea procesos de transacción, de colaboración y resistencia como un modo específico de adueñarse de los productos culturales y tecnológicos que la sociedad produce. Es decir, no hay lo que uno descubre en las prácticas es que uno lee un libro consultando Wikipedia o que lee un material digital anotando en su cuaderno, etcétera, etcétera. Hasta ahí llego en la reseña. Y así como rompe dicotomías, también escapa de preconceptos y escapa de lugares comunes. El mejor ejemplo son los supuestos que circulan respecto de la edad como elemento clave para diferenciar entre quienes leen en papel y aquellos que leen en soporte digital. Los supuestos que el libro demuestra que son erróneos. Hay muchos jóvenes apegados al papel y viceversa. Y también hay otros lugares comunes que Soledad pone en cuestión, como la idea de que se ha perdido el hábito de lectura. No, lo contrario. Vivimos quizás en la época en la que más se lee. Ella dice, nos encontramos en una era en la que predomina lo escritural. Redes sociales, mails, pantallas, lectura de contenidos, y sin embargo, en el imaginario colectivo se sostiene la idea de que se lee cada vez menos. Entonces, me parece que estoy reseñando rápidamente, pero lo último que quiero destacar es que, como ya advirtieron, es además un libro que se la juega y propone interpretaciones. En ese sentido, El reinado del papel, el título, no es un preconcepto, sino una de las conclusiones. Esto que les contaba antes, el soporte papel, es el que predomina en las prácticas de lectura que analiza, y además los materiales digitales reproducen su estructura y diseño, y eso da lugar a muchas cosas que, por ejemplo, ella piensa con la categoría de marginalidad cognitiva. Que yo agregaría, produce nuevas formas de poder y jerarquización, como cuando eran algunos escribas y copistas los únicos que tenían acceso a la escritura. Bueno, ahora hay solo algunos que tienen acceso a ciertas formas de lectura digital, y eso genera diferencias y eso genera desigualdades o marginalidades. Y en esa capacidad de interpretar también está la capacidad de advertir tendencias, de advertir el movimiento, aunque en algún momento Soledad dice, bueno, esto es una foto. Bueno, en esa foto ella es capaz de ver que hay un movimiento, que en la convivencia de esos dos soportes se ve que hay un periodo de transición, que hay modificaciones, que hay fluctuaciones en la historia de las prácticas de lectura. Y entonces
yo creo que ahí, y cierro acá, es donde, cierro acá pensando en que después tenemos una instancia de diálogo y de preguntas, hay un proceso, y en ese sentido, hay un proceso, hay una transición, y en ese sentido lo que yo señalaría respecto del libro es que, digo, que me parece que es importante señalar, es que es un libro pre-pandemia. Como dice Soledad, como decía recién, el trabajo de campo que hizo, ella lo define como una foto. Digo, esa foto fue sacada hace casi 10 años, en el 2011, 2012. Yo creo que sería similar si se hubiese sacado en el 2018, 2019, pero indudablemente hoy tenemos que sacar una nueva foto. Digamos, si lo que veíamos ahí es el reino del papel, hoy el rey está desnudo, digamos, y eso nos da pie a nuevas preguntas. Y sin embargo, y vuelvo a lo que decía al principio, el libro, así todo, sigue teniendo plena vigencia, porque lo que nos ofrece es un camino, lo que nos ofrece es una caja de herramientas, y lo que nos ofrece es una sensibilidad analítica muy adecuada para plantearnos esas preguntas. Así que, nada, yo les recomiendo que lean estos libros, capaces de hacerse preguntas, capaces de trazar grandes mapas y grandes panoramas, y que nos invitan, sobre todo, a seguir investigando. Y le doy la palabra a Sol. Bueno, muchas gracias. Después de semejante presentación y oradores, como que uno se queda, aunque fuera la autora, viste, como medio callada. Pues decís, ¿qué digo ahora después de todo esto? Nada, primero, gracias por la lectura y por comentarios tan acertados, que el libro sí fue pre-pandemia y que es una foto, que eso realmente es importante destacarlo, pero también al igual que el libro de Leo, y esto que siempre también es importante resaltar en todas las investigaciones, y los que hacemos investigación lo sabemos, es que más allá de los datos que uno tiene, esas investigaciones siempre invitan a pensar de otra manera, dejan ideas, digamos, invitan a reflexionar sobre temáticas más allá de la foto que uno tenga a partir de esos datos. En este sentido, en una de las ideas que explicó Daniel, y bueno, yo tengo el gusto de conocerlos a los chicos desde hace un montón, también casi una década, tanto a Leonardo como a Daniel, y me conocen por compartir espacios de trabajo, saben de mi obsesión, diría en un punto, de no caer en las dicotomías, en esto del determinismo tecnológico o el determinismo social y viceversa, para analizar ciertas cuestiones y temáticas referidas sobre todo al uso de las tecnologías digitales. Cuando yo empiezo la investigación siempre fue, para quienes me conocen de hace mucho, siempre saben que soy una especie así de niña grande curiosa, de, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, y si esto lo reflexionamos de otro lugar, como que siempre la pregunta por el porqué, de por qué pasan estas cosas, si realmente lo que se dice es así, o es de otra manera, y hay ciertos discursos que legitiman ciertas prácticas o ciertas ideas, y sin embargo cuando uno va al trabajo de campo a lo empírico, uno se encuentra con datos que refutan aquello que uno pensaba. Entonces, en ese sentido, coincido con Daniel en la presentación que hizo, no estoy a favor de las dicotomías, recupero esa idea del gris, de ver en las prácticas, de lectura, fue algo súper complejo, recuperarlo eso en el trabajo de campo, que tal cual como dice Dani, si hoy uno tuviera que hacerlo, nada, necesitaría de un equipo y de mucho subsidio, porque volver a hacer esa investigación de cero, una década casi, no, falta para una década después, requeriría mucho tiempo y también mucho dinero, y eso es algo que destacarlo en el día de hoy. Digo, las investigaciones por las prácticas y los usos de tecnología, quizás muchas veces no encontramos los datos o datos inmediatos, como pueden llegar a pasar con otras temáticas por el despliegue metodológico que hace falta, pero también de otros recursos. Así que en eso agradezco muchísimo la valoración por el trabajo de campo realizado, porque hubo realmente ahí un esfuerzo, más allá del compromiso que uno tenía con CONICET, personal que se ha visto y que se refleja en el libro.
Y en ese sentido, también como Dani adelantaba en esto de spoilear un poco algunas cuestiones del libro, y de que tanto el libro de Leo como el mío invitan a investigaciones futuras, otra de las ideas que hay, y en esto de recuperar los soportes tecnológicos, como Dani decía, esos 3 niveles, tanto el material en sí mismo, la interacción que uno construye como lector y como usuario, y los factores que atraviesan tanto el diseño del material como esa interacción, la pregunta por el tipo de funcionamiento tecnológico que uno se puede dar, más allá de la lectura en sí misma, en relación a la materialidad de los objetos, en relación a cómo están diseñados, en relación a lo que nos permite esa idea de funcionamiento tecnológico y diferentes niveles de funcionamiento tecnológico, dependiendo del tipo de relación que entablemos. Son categorías analíticas que a mí me permitieron, y que inclusive ahora en pandemia yo lo puedo ver con mis alumnos, ver de qué manera ellos se relacionan en función de el tiempo disponible, los intereses que tengan, la relación que tengan con la tecnología, cómo ellos vean a la lectura, el modo en el cual, el rol en el cual le den a eso en su vida, más allá de cuestiones específicas relacionadas con su formación universitaria. Digo, eso me ha permitido analizar a esos materiales desde otro lugar, pero también empezarme a preguntar sobre cuestiones específicas en relación a las prácticas de uso, el lugar del mercado en esas prácticas de uso, el lugar que tiene cotidiano con el otro que tenemos, con el que tienen al lado. Pero también esta idea de marginalidad cognitiva que planteaba, que le explicaba Daniel, un poco me ayudó también a preguntarme por quiénes son los lectores hoy por hoy, quiénes son los usuarios hoy por hoy, qué diferencia hay entre ellos. Digo, acá la idea más de un pragmatismo por algo cognitivo o interpretativo es lo que diferencia cada una de esas categorías analíticas. Pero también, sobre todo, empezar a jugar, y en esto de salir de dicotomías, abrir un poco el campo y empezar a introducir en esa tipología que yo propongo de lectores y de usuarios otras ideas, tales como los tiempos, el lugar de la lectura, si la lectura es complementaria o no, el lugar donde se realiza la lectura, prácticas de lectura digitales, 100%, si se quiere, en esa identificación de más que nada el contenido digital, no extenso, o sea, cortito y fácil de acceder y de leer, y acá me atrevo a decir desde cualquier parte del mundo, y más todavía ahora en pandemia, muy diferente a lo mejor a aquel lector que a lo mejor puede estar más que nada relacionado con una lectura más académica, o aquella con una lectura de tipo más literaria, y que lo lleva, si se quiere, a pensar nuevas ideas, nuevo mundo, pero también, ¿por qué no? A veces eso lo genera, una lectura académica, cuando bueno, uno es un apasionado por lo que estudia y por lo que quiere, y se pregunta constantemente en esos por qué, o interroga a autores de los clásicos. En ese sentido, esa tipología, tanto de autores como de lectores como de usuarios, se las recomiendo porque va a empezar a ayudarnos a permitir, si se quiere, no poner la lectura en un solo lugar, o los usuarios en un solo lugar, uniéndolos a ideas unilaterales, sino entendiendo la multiplicidad de factores que hay en juego, desde cuestiones de tipo materiales y de acceso a Internet, como puede ser hoy por hoy la computadora y todos los dispositivos digitales que estamos utilizando, y el modo que se modificó desde la pandemia, pero también cuestiones de a nivel simbólico, lo que significa para cada uno de nosotros, y sobre todo el tiempo que se ha vuelto oro hoy por hoy, que nadie tiene tiempo disponible. Pareciera esto que la pandemia nos ha multiplicado las actividades y nos ha achicado el tiempo para leer, pero al mismo tiempo para leer qué contenidos. Digo, leemos todo el tiempo emails, leemos todo el tiempo mensajes de WhatsApp, leemos contenidos en nuestras redes, leemos los comentarios de tweets, leemos todo lo que publican colegas y amigos en Instagram, y sin embargo eso no son esas lecturas asociadas a la práctica de lectura. Lo cual eso sería un dato interesante, como decía Daniel,
para poder indagar a partir de ahora de los resultados y los aportes que hace el libro, el por qué siempre la lectura ha estado relacionada con más que nada el libro y el papel, y no con eso que nosotros leemos, porque si uno se pone a pensar, también tenemos una identificación de aquellos caracteres, una interpretación de lo que dicen, le damos un significado, para cada uno de nosotros implica algo diferente, y sin embargo en toda la recopilación de datos no eran cosas que aparecían asociadas a la lectura. Y sin embargo la lectura hoy por hoy también es una forma de comunicación, de diálogo, de interlocución, y no solo la lectura entendida como lectura escrita, porque las primeras formas de lectura vienen desde la oralidad. Entonces, en ese sentido, y para seguir debatiendo después y charlando, podríamos pensar también, ¿por qué no?, la lectura de un audiovisual. La lectura entendida en términos cognitivos es algo que va mucho más allá de la lectura lineal de un carácter detrás de otro. En este sentido, yo les quería compartir, tengo un breve machete en la compu que no va a salir en pantalla, y en esto que decía Daniel, de que sienta precedentes para poder empezar a pensar y abrir nuevas líneas de investigación, seguir repreguntándonos por aquello de lo hipertextual, y que lo hipertextual no quede relacionado únicamente con un link en una página web o en un soporte digital, sino más que nada como una función de tipo cognitivo y de asociación de idea, interpretativa, en relación a aquello a lo que uno lee y no dada previamente por el soporte digital. Me parece también muy interesante volver a rescatar todo lo relacionado con la edad, que uno pueda pensar hoy por hoy la lectura por fuera de la edad, sino más que nada como pertenencia a determinados saberes, si se quiere, o intereses, o ideas para compartir, y no únicamente por una franja etaria. Me parece muy interesante también, y esto que en relación a lo que mencionaba Daniel, lo dice Robert Darnton, estamos en un momento histórico en el que es uno de los momentos en el que más se leen y más se han registrado publicación de libros, pero también aumento de lectores, que eso es algo que por ahí no está tan publicado y va en contra de algunos imaginarios que rondan. Preguntarnos por, y es algo de lo que apareció mucho, muy fuerte, y sobre todo para retomar ahora en pandemia, la figura del líder de opinión. ¿Y a qué me refiero con esto? Aparece en el trabajo de campo que hice, apareció con mucha fuerza esto de, en la lectura digital, tener una persona de confianza, si se quiere, en lo que uno buscaba para leer en las redes. Entonces, en este sentido, la lectura digital, no estaba solo también por lo que Google decía o aparecía en un primer momento, sino que había personas de confianza, referentes más que nada, por decirlo si se quiere de alguna manera, que guiaban esa lectura. Esto, al ser guiado, me puso directamente a pensar sobre aquella figura del líder de opinión, que uno puede hacer esa búsqueda en 2 pasos, o ese tipo de comentarios, ponernos a repensar hasta qué punto únicamente nosotros leemos lo que nos permite y nos brinda Google, sino que siempre hay lecturas en la web que están personalizadas, que vienen acompañadas de un referente, de un saber experto, de un alguien que nos guía, y de que muchas veces, teniendo en cuenta las 2 carreras que yo elegí para el trabajo de campo, también aparecía mucho esto de que, bueno, si aparece 5 o 6 veces, perfecto, Sebastián, si aparece 5 o 6 veces en la red, en diferentes sitios publicados, lo mismo que yo leo en un papel, entonces sí es algo que tiene cierta legitimidad y cierta validez. Esa legitimidad y esa validez que al día de hoy nos dan los conocimientos impresos, y que todavía eso está en un área de turbulencia en la parte digital, eso es algo para seguir investigando, y sobre todo con mucha seriedad, teniendo en cuenta las formas de construcción del conocimiento nuevas a las que nos estamos enfrentando desde que estamos en pandemia y que todo nuestro trabajo se ha modificado muchísimo. Así que nada, agradezco este espacio y la posibilidad de contarles todas estas ideas y resultados para poder seguir dialogando luego. Muchas gracias,
Soledad, y ya sin más prolegómenos, le damos la palabra y escuchamos a Pablo Bilic, que va a presentar la revista RevCom. Hola, bueno, buenas tardes. También comparto el enorme placer y la alegría de este encuentro, de este panel así conjunto de diferentes publicaciones con compañeros y amigos tan queridos que también en muchos casos nos fuimos encontrando, bueno, gracias a RevCom. Me parece que esto es una de las cuestiones que nosotros siempre venimos destacando sobre la importancia de la red en la construcción del conocimiento. Hoy me toca aquí a representar a la revista de la red, nuestra RevCom. También pedirles disculpas por la ausencia de nuestra coeditora, de Beatriz Alem, compañera que viene desde el 2015 también llevando esta tarea en la revista. Por problemas personales no nos puede acompañar, pero bueno, aquí estamos como para compartir este trabajo. En realidad, como habrán visto, bueno, la propuesta, acabo de compartir el link en la transmisión, la propuesta es hablar sobre el número 11, nuestro último número de la revista, pero siempre para nosotros es una tarea de militancia también de la revista, compartir la existencia de la revista y convocarles a enviar sus trabajos, a enviar sus aportes a este espacio. Lo pensaba, digamos, como me toca a mí dirigir la revista desde hace 1 año y medio aproximadamente, después de la tarea que llevó adelante, Dani Badenes, cuando siendo presidente de RevCom dio el puntapié inicial para la creación de la revista y luego continuó con su dirección hasta el último cambio de autoridades. Y cuando comencé con esta tarea, bueno, comenzamos trabajando en un dossier número 10 relacionado a la pregunta por las democracias en América Latina, y estábamos motivados a realizar ese trabajo debido al golpe de Estado en Bolivia. Y cuando estábamos terminando de editar esa revista, bueno, o la terminamos de editar en medio de la pandemia, y la primera reflexión que nos surgió en ese momento fue la de pensar que la revista, que RevCom es una herramienta, y que en ese momento en el que entrábamos en la incertidumbre de las primeras etapas de aislamiento, bueno, la incertidumbre ante la posibilidad de cómo iba a evolucionar la pandemia y demás, nos veíamos también la valorización que tenían en ese momento estas herramientas existentes, ¿sí? La posibilidad de que ese impulso inicial de allá por 2013, 2014, que se volviese digamos, efectiva la existencia de la revista, bueno, lo importante que era tener esa herramienta y por lo tanto validarla, es decir, continuar construyendo conocimiento y continuar trabajando y generando producción desde la revista para aportar a la red. De ese modo, el número 11 se centró en esta pregunta por construir una memoria de la pandemia, ¿sí? Tratar de construir una memoria de la pandemia desde las carreras de comunicación, y el dossier cuenta con 4 artículos de compañeras, Flavia Terigi, Ana Marotias y Soledad Ayala, que también nos estaba compartiendo recién su trabajo, Bianca Rasiope y Yamil Sokolovsky. Van a realizar una exploración dentro del dossier en relación por un lado, a pensar el fenómeno educativo, ¿sí? Bueno, qué significó para la educación universitaria y particularmente para la educación en el campo de la comunicación, este impacto que tuvo la pandemia, y allí vamos a encontrarnos con una serie de reflexiones que apuntan a pensar también cómo
permitió o puso sobre la mesa esta situación, lo que conocemos como brecha digital, pero particularmente también con respecto a las desigualdades, ¿sí? A las múltiples desigualdades que nos atraviesan y cómo esta situación excepcional puso sobre la mesa ese tipo de situaciones y nos permite pensar también de ese modo cómo construimos las agendas de futuro, cómo construimos las agendas de las demandas y de trabajo que tenemos desde nuestro ámbito particular, que es el de la educación y la comunicación, pero bueno, sabemos que también eso puede y debe universalizarse al momento de pensarlo. Por eso, bueno, Flavia Terici comienza trabajando y pensando esta existencia de esa brecha digital y cómo impacta al momento de pensarla desde el paradigma de comunicación y educación, y eso es algo que también en el texto de Ana y de Soledad se va a profundizar, porque ellas van a seguir planteando, bueno, esta vinculación entre la conectividad pero no pensándola solo desde lo material, sino desde lo simbólico. Y al mismo tiempo, cuando reflexionamos sobre estas cuestiones, bueno, también poder pensar, digamos, bueno, qué pasó con las prácticas, cómo se transformaron, cuáles fueron también las situaciones que se dieron y que, bueno, que también de alguna manera explican el porqué de un relativo éxito que podemos pensar con respecto a la virtualización de la educación, ¿sí? Hace pocas semanas el Consejo Interuniversitario Nacional anunciaba la continuidad de la virtualidad como principal modalidad en este primer cuatrimestre, argumentando el éxito que se obtuvo en esa implementación, y todos sabemos que obviamente hubo un gran avance que nos hubiese llevado tal vez mucho tiempo en esta implementación, y que creo que se conecta muy claramente con lo que se viene mencionando con respecto a las producciones de Leo y de Soledad, en el sentido de, bueno, digamos, la transformación en las prácticas de consumo, estas nuevas pantallas. Entonces, bueno, cómo poder también comprenderlo por fuera de los datos estructurales, si se quiere. Y me quedaba ahí en una reflexión y un pasaje, una imagen que traen en su texto Ana y Soledad, cuando cuentan que en el diálogo entre una docente y sus estudiantes se dan cuenta allí de que en realidad, bueno, se trataba de 4 estudiantes que estaban conectados en una casa que tenía buena conexión. Entonces habían organizado toda una logística, habían pedido cambios de horarios de su cursada para poder participar del acto educativo, ¿sí? Para poder acceder a su derecho de la educación. Y bueno, ahí cómo se conjugaban de alguna manera, por un lado, bueno, las desigualdades, la complejidad y las problemáticas de acceso a la conectividad, pero al mismo tiempo, bueno, la organización tanto intrafamiliar, pero comunitaria, ¿sí? Porque justamente, bueno, se trataba de una casa que tenía buena conexión. Entonces, bueno, digamos, como había diferentes estudiantes que se organizaban para estar allí. Así que, bueno, digamos, la reconstrucción va abarcando todas estas aristas. Por su parte, Bianca Rasiope hace una indagación, una aproximación a pensar, bueno, todo ese fenómeno que se dio inicialmente con la liberación de contenidos y con la circulación de los contenidos que liberaron tanto las universidades, las carreras, como así también la industria en general. Y bueno, y cómo ahí estamos también asistiendo a esta transformación en las lógicas de consumo. Y por último, Yamil Sokolovsky, también desde su lugar gremial como representante en CONADU, realiza un ensayo que nos lleva a pensar, bueno, nuevamente estas desigualdades, digamos, cómo
cómo la pandemia puso en evidencia las desigualdades y también hace un foco que a mí me parece fundamental, y algunas referencias son fundamentales también como están planteadas allí, que tienen que ver con la distribución de las tareas de cuidados y volver a plantear esto que está en la agenda de este momento histórico, que tiene que ver con, bueno, cómo distribuimos esas tareas de cuidado. Y me recordaba mucho a esta instancia, bueno, estamos compartiendo un congreso porque justamente una de las cuestiones que allí señala Yamil tiene que ver con, bueno, la imposibilidad en muchos casos de las madres de participar de los congresos por justamente estas tareas de cuidado tan inequitativamente distribuidas. Por lo tanto, digamos, allí en este dossier aparece todo este panorama que se complementa con otro documento que también creamos, que está publicado en la sección Encuentros y que reúne la experiencia de 19 carreras a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Sí? Digamos, los directores y las directoras, los equipos de gestión cuentan en ese documento cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron las experiencias y qué hicieron a lo largo del 2020 para garantizar el derecho a la educación desde sus ámbitos. Y bueno, allí creo que también hay un material muy valioso, porque bueno, obviamente se repiten este diagnóstico con respecto a la visibilización de las desigualdades, pero al mismo tiempo también hay una reivindicación muy fuerte respecto de la tarea docente y, bueno, y la adaptación de no docentes, estudiantes a esta situación. ¿Sí? Me parece que hay que estamos, bueno, por ahí encontrando la salida a la pandemia, la llegada de la vacuna, por supuesto nos establece un nuevo horizonte, pero sin duda este hecho trascendente nos va a marcar y nos marcará hacia adelante en este aspecto también particularmente como es el de la educación y la comunicación. Y entonces, bueno, de alguna manera nosotros lo que queríamos hacer, digamos, lo que pensamos con respecto a este número de la revista fue el de, bueno, poder brindar algún testimonio de esto que nos tocó atravesar como experiencia histórica, también, digamos, marcada por esa simultaneidad tan compleja y tan trágica que se nos dio. Y me gustaría, como para ir cerrando, pero recuperar también, porque bueno, obviamente hubo una decisión allí de que, digamos, que fuese planteado como en estos términos de memoria, de construir esa memoria y de poder empezar a reflexionar sobre esto que nos aconteció. Y Beatriz Alem en el prólogo del dossier dice: no existe la posibilidad de una memoria completa y única de un acontecimiento que afectó al conjunto de la humanidad. Sobre lo que se recuerde y el modo en que se plantan los recuerdos de esta experiencia global, se construyen las diferentes memorias colectivas que condicionarán las siguientes evocaciones de un acontecimiento que sin duda dejará huellas y será recordado por mucho tiempo. Bueno, a mí me parece que no es casual digamos, que la trayectoria de reflexión de un pensador faro como lo fue Héctor Schmuckler en nuestro campo, se conjuguen de alguna manera estos dos elementos. La pregunta por la memoria y la pregunta por las tecnologías. ¿Sí? Digamos, Héctor estaba todo estaba muy preocupado por esas dos dimensiones y bueno, y también nos decía todo el tiempo que el momento de pensar la memoria no puede dejar de ser presente. Por lo tanto, digamos, este aporte es un aporte para seguir pensando. Me parece también interesante recuperar lo que decía Dani con respecto a los trabajos de Sole y de Leo, con esta idea de que son el puntapié para nuevas investigaciones. Bueno, de alguna manera este dossier, este número, apunta a brindar un insumo para las posteriores reflexiones, ¿sí? Pensando en esta idea de que se trata de un eslabonamiento, ¿sí? Digamos, esta cadena que se construye de esos diferentes eslabones que tienen que ver con estos trabajos que compartimos, y bueno, digamos, sabemos que la red está para unir esos diferentes eslabones. Así que, bueno, queda a disposición y muchísimas gracias por el espacio y, bueno, felicitaciones a Leo y a Sole por los libros. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sintetizo, nos quedan 5 minutos porque a las 14 empieza otra actividad. Sintetizando, bueno, los comentarios son
harto elogiosos para todos los dos libros y, bueno, y la revista por la iniciativa de sistematizar ya en el número 11 de la revista de la RevCon. Y una pregunta puntual, bueno, piden los links, si lo pueden pasar por el canal de YouTube. Y una pregunta muy puntual para Leonardo. A ver, acá la encontré. ¿Han podido analizar, aunque no se haya sistematizado todavía, sobre audiencias, consumo y las series web en Argentina, por ejemplo, en cuanto a grupos etarios, preferencias, alcances? Esa sería la pregunta. Bien, para ser conciso, el libro no se ocupa de la instancia de lo que alguna vez se denominó estudios de recepción. No fuimos a hacer ni encuestas, ni focus group, ni demás con personas que consumen series web. Pero sí proviene de ahí, porque proviene, como en el caso del libro de Sole, de su tesis doctoral, si esto es así, ¿no? Sole, proviene de tu tesis doctoral la investigación. En mi caso, también hace unos años, de la tesis sobre usos de las tecnologías por parte de jóvenes, una de las dimensiones, me atrevo a decir la más importante, la que más lugar tenía, eran los consumos audiovisuales. Entonces proviene de esa indagación, de esa pregunta, de la mayoría de los jóvenes entrevistados para aquella investigación decían que entre sus consumos y sus usos de tecnologías más comunes, más usuales, más asiduos, estaban los consumos audiovisuales. Y eran los breves, eran desde cuestiones más de youtubers o tutoriales, hasta llegar a ficciones concretas que aparecen en nuestro interés también por esos años, porque desde quienes las veían, grupos etarios de jóvenes desde 15 años en adelante, digamos, ¿no? Aquella investigación tuvo por sujetos de investigación, sujetos de indagación a jóvenes de entre 15 y 22 años, decían ver mucho estas producciones. Luego, cuando entrevistamos productores y realizadores, ahora sí para el libro, porque nos ocupamos de estas instancias, de la producción y de las narrativas, quienes los realizan nos cuentan que apuntan a estos públicos, a públicos jóvenes, a cortes etarios, que ya los piensan en términos de audiencias y en algunos casos de como lo piensa el mercado, ¿no? Digo, pensar tal corte etario para proponerles historias o narraciones que les puedan llegar a interesar, sí podemos señalar incipientemente que tiene que ver con juventudes inclusive extendidas, ¿no? A 30 o 30 y pico de años, porque hay algunas figuras de este Star System que hablan ya en radio o en donde escriben y demás a un público un poco más grande. Pero estaría bien y la puerta abierta para poder indagar las instancias de reconocimiento, como dice la semiótica, de recepción o de uso por parte de las audiencias y ver quiénes son que más ven o más consumen estas producciones. Muchas gracias, Leonardo. Soledad, una de las inquietudes que llegan, ¿cómo sigue ahora tu trabajo en el reinado del papel? Mencionaste, esto fue una foto, haría falta un poco más de financiamiento quizás, pero ¿cuál es el recorrido que tenés previsto? Claro. Mira, hay una parte muy interesante que es el tema de, en ese diseño de los materiales que hablaba Daniel y que también formó parte de muchas investigaciones de Certó, poder empezar a investigar cuestiones de usabilidad web en torno a los materiales educativos digitales que hay hoy por hoy y para leer disponibles. Eso en relación a la pandemia. Y después, por otro lado, estaría bueno seguir indagando en cuestiones de los significados que le otorgan los lectores hoy por hoy a las tecnologías. Una de las cosas que yo me preguntaba también cuando se inició la investigación fue, bueno, hoy por hoy se escribe muchísimo, en impreso, en digital, las bibliotecas digitales, las bases de datos científicas, las revistas académicas, digo, ¿quién lee todo aquello que está disponible hoy por hoy? ¿De qué manera lo lee? ¿Cómo lo lee? Entonces, me parece que hoy por hoy, con esto que decía Dani de la foto y para abrir nuevas investigaciones, me parece que la pandemia marca como un antes y un después en relación a cierta cuestión de digitalización de contenidos, pero también para repreguntarse sobre
cierta producción y circulación de lo que son los libros digitales hoy por hoy. Que ahí nos tendríamos que meter en un campo que a mí me tienta mucho, pero necesitaría un asesoramiento legal de alguien, en todo lo que es la ley de propiedad intelectual, los derechos, cómo cambiarlo, la cuestión de la producción de los ebooks, los temas de la relación de los ebooks con los soportes materiales, lo que se conoce más específicamente con el nombre de e-readers. Digo, hay varias puntas, pero me parece que esas tres serían las más fuertes. Por un lado, el tema de la usabilidad web para los materiales de lectura digitales. Por otro lado, el repreguntarnos, bueno, cuando digo quién está leyendo todo lo que hoy por hoy está disponible, viene la pregunta obligada en esto del relativismo, a decir quién lo lee, de qué manera lo lee, quién tiene acceso, porque en ese acceso no es solo el acceso material sobre la tecnología digital, también es una cuestión de alfabetización previa, también hay una cuestión de barrera lingüística, si se quiere, o de idioma más específicamente, pero también sobre conocer las fuentes. Digo, cuando Daniel mencionaba esta idea de la marginalidad cognitiva, esa idea tiene como 4 subcategorías, si se quiere, el tema del acceso, el acceso simbólico, el lenguaje, una alfabetización previa. Y por otro lado, esta cuestión de, bueno, cómo hacemos legalmente, sobre todo acá en Argentina, que la ley de propiedad intelectual es muy fuerte, para empezar a pensar otro tipo de circulación de aquellas obras editoriales que hoy por hoy están disponibles solo de manera impresa. Obviamente que eso, bueno, como decía Leo, la parte de los consumos, nuestras 2 investigaciones tienen eso. Bueno, te escuchamos hasta el final de tu exposición, Soledad. Al final se cortó un poco, pero habías, por suerte, logrado redondear la idea. La parte de los consumos fue nuestro punto de partida, el poder averiguar los usos. Pablo, te hago una pregunta ya sobre el final. Hace un año y unos meses que estás como director de la revista. Y a título personal, ¿cómo fue esa experiencia dirigir una revista de esta envergadura de comunicación, atravesada por, bueno, esta situación que cambió el mundo, si se quiere, y partió al medio todo lo que conocíamos? ¿Cómo fue esa experiencia como director? Bueno, está siendo muy buena. La verdad es que, digo, porque también tener un espacio para canalizar de alguna manera, poder salir a decir algo, poder plantear algunas ideas en este contexto y bueno, y además también, porque en realidad la dirección de alguna manera es una articulación, digamos, es una continuidad de un trabajo que ya se venía consolidando. Ahí también, digo, como es fundamental mencionar a Nico Bernardo, que es también como parte también del coordinador de la revista, y bueno, el trabajo con Beatriz. Y bueno, además también yo creo que fue un momento muy fructífero porque también, bueno, como todos un poco sabemos o iremos ir registrando en este tiempo, pero la producción también creció, nos llegaron muchos artículos, digamos, también, de hecho, eso es lo más importante también en este momento, además de dossier, son las contribuciones, son los artículos que nos envían investigadores e investigadoras de todo el país, bueno, también de América Latina hemos recibido varios. Así que, bueno, obviamente, digamos, siempre es como, digamos, ustedes saben que estas son tareas también de militancia que encarnamos, y entonces, bueno, la verdad es que es una experiencia para mí muy, muy enriquecedora, muy, muy satisfactoria. Y bueno, insisto, digamos, como también el trabajo que venía realizando Dani había instalado también a la revista en un lugar de referencia, y bueno, estamos en ese camino, digamos, como profundizando las indexaciones, generando también, digamos, mayor circulación de la revista. Y además también hay una cuestión muy importante que, digo, para todo este camino de las indexaciones, que es que generalmente, bueno, digamos, la mirada está puesta sobre, digamos, que en la circulación no sea endogámica, no sea de una única institución donde participan tanto quienes envían contribuciones como quienes funcionan como evaluadores. Y en el caso de Redcom tenemos la posibilidad de que esa tarea se hace colectivamente con las más de 30 carreras de todo el país. Entonces, no, la articulación con los evaluadores y las evaluadoras de todo el país está fluyendo muy bien. Así que, bueno, la verdad es que es una excelente experiencia. Yo estoy muy contento y
Y bueno, nada, esperando también eso, como les decía en el chat de YouTube, estamos esperando sus contribuciones, estamos esperando sus artículos para poder leerlos y compartirlos. Bien, bueno, muchas gracias Pablo, Soledad, Leonardo, Daniel. Debemos cerrar aquí, pero bueno, quedan montones de aristas como para seguir tratando y espero que podamos acceder a los materiales que estuvieron presentando aquí. Como palabras de cierre, no me queda más que agradecerles primero a quienes participaron, que nos siguieron, a quienes estuvieron exponiendo, como ustedes en este caso, y agradecer especialmente al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa por el trabajo realizado, ya que sin dudas, sin su aporte no hubiera sido posible hacer este congreso en forma virtual, al Departamento de Comunicación Social también de la Universidad de La Pampa, a la propia universidad, a sus autoridades, quienes brindaron todo su apoyo para organizar este congreso RedCom, y reitero a todas aquellas personas todas las personas que siguieron durante estos 3 días la transmisión a través del canal de YouTube. Quienes no pudieron hacerlo lo van a poder hacer en cualquier momento porque todo el material va a quedar subido, así que les agradezco y bueno, invito a todos y a todas a que sigamos en contacto con esto que nos apasiona, que es la comunicación y la docencia. Bueno, muchas gracias y hasta muy pronto, espero. Chao, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias.